Ya, estamos grabando. Partimos. Ya, entonces, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase. Parece que es como la décima ya. Décima clase que tenemos y es la segunda del tema de la segunda prueba. Vamos a hacer así un pequeño repaso de lo que hemos visto en la última clase. Ya estamos viendo entonces el capítulo que se llama, a ver, salimos, entramos, que se llama Álgebra de Boole y simplificación lógica, ¿no es cierto? De las cosas que vimos, bueno, hicimos un repaso primero de las compuertas lógicas que habíamos visto en el tema anterior. ¿Ya? Partimos entonces de estas compuertas lógicas, not, and, or, NAND, etc. ¿Ya? Vimos que tenemos que tener el concepto claro de qué es una variable, el complemento de la variable y un literal, ¿no es cierto? La variable dijimos que, bueno, igual que en el álgebra convencional, es un término que puede tener valores 0 o 1, dado que estamos hablando de sistemas binarios, ¿no es cierto? El complemento de una variable es entonces el valor opuesto a lo que contenga la variable, ¿ya? Entonces se denota con una barrita sobre la variable. Entonces si tenemos A, el complemento de A va a ser A barra, ¿ya? Y si es que A entonces tiene el valor 0, entonces A barra va a tener el valor 1 y viceversa, ¿ya? Y finalmente un literal entonces se refiere al término A o A barra o una variable o el complemento de esta, ¿ya? Cualquiera de los dos entonces se le llama en general un literal. Vimos entonces que la suma booleana, ya que es distinta a la suma de números binarios, en realidad suma dos valores binarios, ¿no? Dos bits, ¿ya? Y a diferencia de la suma de números binarios, no hay acarreo ni nada por el estilo. Entonces aquí tenemos básicamente entradas, ¿ya? Donde cada entrada es un solo bit, y tenemos una salida que también es un solo bit, ¿ya? Entonces aquí vimos con la analogía, o más que la analogía realmente de lo que ya sabíamos, que era utilizar compuertas lógicas, en este caso una compuerta OR, donde estamos utilizando dos entradas, ¿ya? En este caso vamos a ver que esas dos entradas se van a representar luego con expresiones, ¿ya? Booleanas, que significa una ecuación que representa este mismo comportamiento, ¿ya? Pueden ser dos entradas o pueden ser más en realidad, ¿ya? Pero el asunto es que entonces aquí tenemos, cuando tenemos entradas todos cero, vamos a tener el caso de OR o de la suma booleana, vamos a tener de salida 0, ¿ya? Si tenemos 0 y un 1, eso es equivalente entonces a sumar de forma booleana. Vamos a tener salida 1, 1 y 0, salida 1, 1 y 1, vamos a tener salida 1, ¿ya? Aquí es donde entonces no hay que confundirse de que esto no es una suma de números binarios, ¿ya? De números así como lo vimos en la primera parte del curso, sino que estamos haciendo una operación booleana, ¿ya? De 2 bits y el resultado es un bit. Si se cumple esto o se cumple lo otro, entonces, ¿cuál es el resultado? Que sí se cumple en caso de que cualquiera de los dos se cumpla, ¿ya? Ok. También vimos con la multiplicación, ¿ya? La analogía a la multiplicación booleana, entonces era utilizar compuertas AND. Y la regla de las compuertas AND en general es si es que hay algún cero en las entradas, entonces la salida va a ser 0. Y solo cuando todas las entradas sean 1, vamos a tener una salida 1, ¿ya? ¿Qué más vimos? Vimos las leyes y las reglas del álgebra de Boole. Entonces, las leyes son las heredadas del álgebra convencional, la ley conmutativa, entonces que podemos invertir las entradas, ¿ya? Y el resultado va a ser el mismo, tanto en la suma como en la multiplicación, ¿ya? Aquí se hace la comparación con las compuertas lógicas, pero aquí ya estamos empezando a ver las expresiones booleanas, ¿ya? O sea, expresado este mismo comportamiento, pero en ecuaciones. Después vimos la ley asociativa, que entonces podemos tratar, procesar o, calcular las entradas de forma diferenciada, en el sentido de que podemos primero tratar, por ejemplo, las entradas B y C, en este ejemplo, ¿ya? El resultado de eso después lo procesamos, lo calculamos con la entrada A, y el resultado de eso va a ser igual a que hubiésemos tratado, procesado, calculado las entradas A y B primero, ¿ya? Y luego calcular ese resultado con la entrada C, ¿ya? O sea, si nosotros invertimos, en este caso es como la asociación, ¿ya? Con el paréntesis, si invertimos esa asociación,
entonces el resultado no va a cambiar. Lo mismo sucede entonces con la multiplicación, ¿ya? Aquí está el ejemplo entonces con compuertas AND. Vimos la ley distributiva, ¿ya? Que es, como dice la ley de la factorización. Entonces aquí, igual que en el álgebra convencional, podemos sacar un factor común. Y eso ya tiene una aplicación directa que es, por ejemplo, simplificar una red de compuertas. Aquí tenemos una red de 3 compuertas, ¿ya? Que tiene una cierta funcionalidad representada por esta expresión booleana. Y al utilizar la factorización y representar esa expresión factorizada en compuertas lógicas, vemos que nos estamos ahorrando una compuerta lógica. Y en general queremos hacer eso porque queremos reducir el número de compuertas, porque así se simplifican los circuitos, se hacen más baratos, se hacen más eficientes, etc. Imagínense que la implementación de una compuerta lógica en un circuito integrado, en un transistor, lo que sea, o sea, utilizando transistores, creo decir, cada compuerta lógica consume energía, ¿ya? Entonces, si podemos hacer la misma funcionalidad con menos compuertas lógicas, estamos haciendo que nuestro circuito consuma menos energía finalmente. Así que, por varios motivos, tiene sentido simplificar. Después de las leyes vimos las reglas, ¿ya? Hay 12 reglas que también derivan de las reglas básicas del álgebra, ¿ya? Pero así en resumen son que, por ejemplo, una variable que se le suma 0 se mantiene igual, o una variable que se le suma 1 se fuerza a que sea el resultado siempre 1. Ya lo mismo con la multiplicación, a una variable que se multiplica por 0 se fuerza a que esa variable, que el resultado sea 0. Una variable que se multiplica por 1 se mantiene igual, ¿ya? El neutro en este caso multiplicativo. Otras más interesantes, que una variable sumada a sí misma se mantiene, ¿ya? Para demostrar esto, entonces pueden imaginarse que la variable, por ejemplo, tiene el valor 0. Entonces, si a tiene el valor 0, asume el valor 0, 0 más 0 nos va a dar 0, y 0 era el valor que había asumido la variable, ¿cierto? Y el caso que fuese 1 es 1 más 1, y sabemos que eso es 1, que también es el valor que asume la variable. Así que en realidad esto no se altera en nada cuando uno suma una variable por sí mismo, ¿ya? Pero si uno suma la variable a su complemento, entonces siempre el resultado va a ser 1. ¿Por qué? Porque independiente de cuál sea el valor de a, sea 0 o sea 1, siempre el complemento va a ser lo opuesto. Entonces en una suma basta que uno de los dos, o de los términos que se estén sumando, sea 1, para que el resultado sea 1, ¿no es cierto? El mismo motivo que tenemos aquí en el caso 2. La multiplicación de una variable por sí misma también resulta en la misma variable, ¿ya? Pero la multiplicación de una variable por su complemento, entonces siempre va a terminar en 0, porque alguno de los dos literales entonces va a ser 0, por lo tanto multiplicar algo por 0 siempre nos va a dar 0, ¿ya? El complemento del complemento, entonces se mantiene la variable original, y estaban las últimas 3 reglas, ¿ya? Que se derivaban haciendo un poquito de análisis que vimos después. Pero en síntesis que a más a por b o a por cualquier otra variable, entonces eso va a dar lo mismo que a. O sea, en el fondo, esta variable que se le suma a por b en realidad no tiene ningún efecto, ¿ya? Una forma de verlo es que si a es 0, bueno, este término es 0 y aquí estamos multiplicando 0 por b, ¿ya? Así que el resultado va a ser 0, independiente que sea b. El hecho de que lo estén multiplicando por 0 va a hacer que esto sea 0, ¿ya? Así que el término va a ser 0 porque tenemos 0 aquí y 0 allá. Y si la variable es 1, si a es 1, entonces tenemos 1 más algo, y ese más algo es irrelevante porque el hecho de que tengamos 1 más significa que el resultado ya va a ser 1. Así que se dan cuenta que en realidad b no tiene mucho efecto, ya sea que a sea 0 o que a sea 1. Por eso este término es igual a a, ¿ya? No así el término de abajo, donde a más el complemento de a por b, eso nos va a dar a más b. Ya eso se demostró también. Y la regla 12 se deriva, en el fondo, expandiendo, ¿ya? Y resolviendo con las reglas anteriores y con las leyes anteriores. Y llegamos que a más b por a más c es igual a más b por c. Ok, ese es como el repaso. Después vimos las demostraciones que no, de las 3 últimas reglas, ¿ya? Ahí están. Vimos el teorema de De Morgan. Entonces el teorema de De Morgan establecía de que hay una relación entre multiplicaciones y sumas, ¿ya? Podemos pasar de multiplicación a suma, debido a que, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, el complemento, ya, a ver, veámoslo aquí con la tablita que está acá, ¿ya? Entonces cuando tenemos la multiplicación de una variable por otra, ¿ya? A por b, por ejemplo,
todo eso complementado, ¿ya? Eso es equivalente a la variable A complementada por separado, más la variable B complementada por separado, ¿ya? Entonces, está esa equivalencia entre multiplicaciones y sumas, ¿ya? O otra forma de verlo es un método para romper, ¿ya? Estas complementos. A ver, voy a tener que silenciar ahí. Ya. Voy a tener entonces que, para romper ¿cómo se llama? El complemento general de todas las variables, entonces hacemos esta teorema de De Morgan, ¿ya? Teorema de Morgan, entonces dice, para romper esa variable, separamos, se convierte la multiplicación en una suma, ¿ya? Entonces ahora el complemento general se vuelven en dos complementos individuales. Y acá está la demostración. Entonces tenemos A por B complemento, ¿ya? Hicimos una tabla de verdad con todas las combinaciones de las dos entradas. Las dos entradas entonces son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Son 4 posibles combinaciones. Hacemos la expresión A por B complemento y ahí entonces nos damos cuenta que los resultados, ¿ya?, de esa operación son los mismos resultados que la operación de la expresión de al lado, ¿ya? A complemento más B complemento, ¿ya? Entonces vemos que está la equivalencia. Y si eso lo llevamos a compuertas lógicas, significa que una compuerta NAND, ¿ya?, que es la que representa la primera expresión, es equivalente a una compuerta OR con sus entradas complementadas, ¿ya? Así que podemos pasar compuertas NAND a compuertas OR, negative OR, ¿ya? O sea, aquí se hace la diferencia entre una NOR y una negative OR, ¿ya? En el sentido de que la negative OR o negativa OR tiene las entradas complementadas, no las salidas, ¿ya? Ahí para que no se confunda. Ok, entonces el segundo teorema de De Morgan es un poco lo mismo, solo que se invierte el orden de las operaciones. Ya aquí en vez de estar multiplicando estamos sumando, y donde están los términos separados entonces está la multiplicación, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? Estamos entonces, una operación, o sea, un complemento de toda esta operación se puede dividir en dos complementos individuales si cambiamos entonces la suma por una multiplicación. Ya, y ahí está entonces la tabla de verdad de las dos operaciones, de las dos expresiones, y vemos que son las mismas. Ya. Y después vimos que se puede esto expandir a tres variables o a más variables, ya haciendo simplemente la separación entonces de esta expresión general, o sea, este complemento de todos los términos, ya se puede romper entonces de forma individual, pero tenemos que cambiar las multiplicaciones por sumas, ¿ya? Incluso con 4 variables lo mismo, ¿ya? O si tenemos sumas dentro de un complemento general, o sea, que abarca toda esta expresión, entonces se rompen y se hacen complementos individuales y pasamos las sumas a multiplicaciones. Ya. ¿Qué más? Después vimos algunos casos de expresiones así medias rebuscadas, ya con hartas complementos y así bien convolucionadas, por así decirlo, y cómo ir rompiendo los complementos generales. Ya aquí dividimos este complemento que abarcaba toda esta expresión en dos partes, ya, pero convertimos esa multiplicación en una suma, si se fijan, ¿ya? Pero todavía tenemos un complemento que abarca una expresión menor, pero sigue siendo una expresión, o sea, un complemento que abarca más de una variable, ¿ya? Entonces, de nuevo tenemos que romper esta en dos partes, ¿ya? Y así vamos entonces dividiendo, ¿ya?, cada uno de los términos hasta que quedan solamente variables con un complemento individual. Ya no hay una barra que abarque más de una variable, ese es como el mensaje. Y así eso lo necesitamos porque lo que vamos a ver hoy día de materia nueva, ya necesitamos tener esta técnica más bien dominada, ¿ya? Hay un ejemplo que lo vimos ayer, o sea, el martes también, ¿ya? Ahí lo pueden repasar ustedes con calma. Ya, entonces de ahí entramos al tema de simplificación lógica, ¿ya? Ahora, en el fondo, la utilidad de todo esto es tratar de simplificar los circuitos lógicos, reducirlos a menor cantidad de componentes de una forma sistemática, ¿ya? Entonces, primero lo vamos a hacer de una forma no sistemática, tratar de reducirlo utilizando las leyes y las reglas que vimos en la clase anterior, y luego tratamos entonces de ¿cómo se llama?, de utilizar un método sistemático para hacerlo.
Entonces, tenemos aquí un circuito, ¿ya? Si se fijan, esto lo alcanzamos a ver en la clase anterior, pero lo vamos a ver con un poquito más de calma. Tenemos un circuito, entonces una forma de determinar cuál es la salida de este circuito de compuertas lógicas es ir anotando las expresiones correspondientes a las salidas de las compuertas de derecha a izquierda, ¿ya? Aquí hay como un estándar que es más o menos que las entradas siempre van a la izquierda y las salidas van a la derecha, ¿ya? O sea, ustedes en teoría podrían dar vueltas, rotar estos componentes y hacer que las entradas sean a la derecha y las salidas sean a la izquierda. Pero en realidad el estándar siempre es de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las entradas A y B, ¿ya? Y su salida de la compuerta NOR. Entonces tenemos que eso equivale a la expresión A más B, todo eso complementado, ¿ya? Luego tenemos otra compuerta que toma esa salida, ¿ya? Y además la opera, ¿ya? Con la operación AND con la variable C, ¿ya? Así que en el fondo eso equivale a multiplicar estas dos entradas y tenemos esa salida de acá. Y luego esa salida la ingresamos en una compuerta OR nuevamente y además la combinamos con la entrada D, por lo tanto nos da esta salida, esta expresión de acá, ¿ya? Una vez que tenemos la expresión, ahora podemos tratar de simplificarla utilizando, como dice, teorema de Morgan, leyes, y etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí factor común, podemos primero dividir esa barra, ¿ya? En dos partes, el A más B, el complemento de todo eso lo podemos dividir en A complemento por B complemento, ¿ya? O sea, convertimos esa suma en una multiplicación y luego podemos así multiplicar los términos y nos va a dar la expresión que tenemos acá, ¿ya? Luego tenemos que hacer una tabla de verdad, ¿ya? La tabla de verdad, entonces recordamos, son todas las posibles combinaciones de entrada y la salida correspondiente, ¿ya? Para todas las combinaciones. Entonces, esta es una forma como de caracterizar al circuito, al sistema, ¿ya? Es un poco abstraerse de cómo está formado, ya sus compuertas lógicas o qué está conectado con qué, sino que aquí lo que interesa solamente son cuáles son las entradas y cuál es la salida respectiva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que mientras más entradas, vamos a tener mayor cantidad de combinaciones. O sea, aquí tenemos entonces 4 entradas, tenemos 2 elevado a 4 combinaciones, ya nos da entonces 16 combinaciones. ¿Ya? Si le ponemos una quinta, vamos a tener 32 combinaciones. Y así, ¿ya? Entonces, tenemos que evaluar esta expresión que derivamos del circuito anterior, tenemos que evaluarlo con cada una de las combinaciones, ¿ya? Entonces, la primera combinación, 0, 0, 0, 0, la evaluamos en esta expresión, vemos qué resultado nos da y lo anotamos en nuestra tablita de verdad, ¿ya? Y después 0, 0, 0, 1, ¿ya? O sea, las variables que están acá asumen esos valores, lo evaluamos acá y así entonces llegamos a la segunda expresión y así vamos completando la tabla, ¿ya? Entonces, esa es una forma efectiva, funciona bien, pero es tediosa, ¿ya? Entonces no podemos representar un circuito con muchas variables de entrada de esta forma porque si no, no vamos a terminar nunca. Sigamos. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Este fue como un repaso relativamente rápido de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, ahora, simplificación mediante el álgebra de Boole. Bueno, ahora entonces utilizamos ya las reglas y leyes y teoremas del álgebra de Boole que vimos. Y en el fondo tomar la expresión directamente, ya no estamos tomando el circuito, esa red de compuertas lógicas, sino que estamos tomando una expresión y tenemos que tratar de simplificar eso utilizando solamente las reglas, las leyes y este teorema de Morgan y tratar de resolver eso. Eso era como una tarea que les dejé en la clase anterior, ¿ya? Bueno, la idea de esa tarea es que un poco se familiaricen con el procedimiento naturalmente, pero también de que vean que simplificar es un poco, por así decirlo, un arte, ¿ya? O sea, hay que estar un poco pendiente y tener la memoria de las reglas y tratar de tener un poco la visión o la astucia de saber, bueno, aquí aplico la regla tanto, entonces voy a poder simplificar, qué sé yo. En el fondo, eh, tener
estar familiarizado con todas estas reglas y para poder simplificarlo. Lo que nos dice que no es un método sistemático, ¿ya? O sea, hay que ser creativo, hay que tener un poco esa visión de cómo ir simplificando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros en este dominio, en el circuito digital, en el sistema digital o en electrónica en general, no nos podemos valer por los talentos de las personas, ¿ya? En general, cuando en un diseño se pone a la persona a diseñar, ¿ya? Lamentablemente se cometen errores, ¿ya? Y esos errores después, si se reproducen por muchas unidades, se generan problemas comerciales o de seguridad importantes. Así que en general el diseño automatizado de sistemas electrónicos modernos, ¿ya? Se basa en métodos computacionales asistidos por computador, ¿ya? Con software, qué sé yo, que diseñan circuitos, ¿ya? Ustedes lo van a ver en asignaturas más avanzadas. Pero el hecho es que no hay ingenieros, por ejemplo, en Intel, cuando diseñan los próximos procesadores de los computadores, no hay ingenieros resolviendo estas expresiones booleanas ni nada por el estilo, sino que estas expresiones booleanas se resuelven definitivamente, pero lo hacen computadores, ¿ya? Lo hacen programas, lo hacen algoritmos y simplifican con puertas lógicas y diseños, ¿ya? Mucho más rápido, mucho más eficiente de lo que lo podría hacer una persona. Pero de todas maneras, para diseñar esos software, ya, o sea, para crear esos software de diseño automatizado, primero hubo que desarrollar todas las técnicas, y son las técnicas que provienen de la matemática y que provienen del álgebra, ¿ya? Así que lo que estamos aprendiendo ahora son los fundamentos de cómo funciona en la realidad, ¿ya? En los sistemas modernos, el diseño automatizado de electrónica, ¿ya? De circuitos electrónicos. Entonces, sigamos. Bueno, vimos entonces que tenemos estas expresiones, ¿ya? Y nosotros ahora queremos simplificarlas de una forma sistemática, no usar la creatividad o el talento para determinar qué regla aplicar o qué teorema para resolver el circuito, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las formas estándar de estas expresiones que vimos anteriormente, ¿ya? Primero vamos a definir un término que se llama la suma de productos, ¿ya? Todas las expresiones booleanas pueden ser escritas de una forma de suma de productos, ¿ya? O en la forma de productos de sumas, ¿ya? A la suma de productos se abrevia como SOP y a los productos de sumas se abrevia como POS, ¿ya? Product of Sums, Sum of Products, ¿ya? Del inglés, naturalmente. Entonces, estas formas pueden simplificar la implementación de las expresiones lógicas y la notación también lo vamos a ver que se simplifica un montón utilizando estas formas, ¿ya? Para hacer el trabajo más sistemático y sencillo. Entonces, ejemplos de sumas de productos vemos acá, ¿ya? Entonces, productos, ¿por qué? Porque son términos que se multiplican, ¿ya? Pero estos términos se suman entre sí. O sea, en el fondo dice cuando dos o más productos se suman mediante la adición booleana, ¿ya? Entonces la expresión resultante se denomina suma de productos. Aquí están entonces estos ejemplos. Aquí hay dos expresiones, ya que se suman, pero podrían haber tres, cuatro o muchos más, ¿ya? Lo importante entonces es que los términos que se suman son productos, ¿ya? Y aquí, bueno, importante, una expresión con formato suma de productos, una barra no puede extenderse sobre más de una variable, ¿ya? O sea, aquí tenemos que antes tener, para dejarlo expresado en suma de productos, o para decir que la expresión es una suma de productos, no puede haber un complemento que abarque más de una variable, o sea, tenemos que tener complementos individuales. Así que vamos a tener que hacer ese trabajo de dejar la expresión con complementos individuales, ¿ya? Así que de Morgan vamos a tener que aplicar posiblemente si es necesario, ¿ya? Para poder llegar a este formato de suma de productos. Sin embargo, más de una variable puede tener una barra encima, o sea, no puede haber una barra que abarque muchos términos, ¿ya? Pero sí pueden haber barras en los términos, en los variables individuales, eso no hay problema. O sea, más de una. Aquí hay tres, por ejemplo, aquí hay una, dos, tres, aquí hay una, da lo mismo cuántas barritas individuales hay. Lo importante es que no haya una barra que abarque más de una variable, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Ya. Entonces, antes de seguir, el dominio de una expresión booleana se refiere a cuáles son las variables que se utilizan para esa expresión, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos A complemento B más A, B complemento C, ¿ya? Significa que las variables que estamos utilizando o el dominio son A, B y C, ¿ya? Si se fijan, aquí tenemos una A
Tenemos un A complemento, ¿ya? Pero la variable es A, ¿ya? Tenemos B y tenemos C, ¿ya? Así que el dominio es A, B, C. Eso también creo que se enseña en álgebra, ¿ya? Aquí abajo tenemos otro ejemplo, tenemos A por B por C complemento, más C por D por E, o sea, por D complemento por E, más B complemento C por D complemento, ¿ya? Entonces vemos cuántas variables distintas en el fondo hay. Vemos que hay una A, una B, una C, aquí hay una D y una E, ¿ya? Entonces el dominio es A, B, C, D y E, ¿ya? No interesa de nuevo si es que está complementado o no la variable, sino que interesa saber cuántas variables distintas hay. En el fondo, ¿por qué? Porque cuando hagamos nuestra tabla de verdad de este circuito o de esta expresión, tenemos que saber cuántas columnas, ya en la parte de las entradas tenemos que anotar. Entonces el número de columnas tiene que ver con el número de variables que estamos utilizando en la expresión. En este caso hay 5 variables. Entonces, la suma de productos pueden ser implementadas mediante una combinación, ¿ya? De puertas AND, OR, ¿ya? Aquí vemos, entonces, como son productos las expresiones, aquí tenemos un producto, aquí tenemos otro producto y otro producto. Entonces, cada producto en realidad son compuertas AND, ¿ya? Y luego, como sumamos todos estos resultados, todos estos productos, entonces todas esas salidas van a dar a una compuerta OR, si se fijan, ¿ya? Así que la parte de suma se representa como una última compuerta OR, ¿ya? Que suma entonces todos los resultados de una compuerta, o sea, de una o de, en realidad de dos o más compuertas AND, ¿ya? Aquí podrían haber dos o podrían haber más. Si hay una sola no tiene mucho sentido en realidad. Eso. Y aquí dice, bueno, que también se puede representar como compuertas NAND, NAND. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí si se fijan, podemos negar dos veces, ustedes saben por las reglas que vimos la clase anterior, que si negamos dos veces una variable, en realidad la variable se mantiene igual, ¿ya? Así que aplicando ese método, si negamos aquí la salida y luego negamos nuevamente la entrada, ¿ya? En ambos casos, tenemos el caso que tenemos acá, y ahora observamos que tenemos una nueva compuerta, y esta es una compuerta NAND, ¿ya? Aquí también tenemos compuerta NAND, y aquí tenemos una compuerta NOT, o como era, negativa OR, ¿ya? La compuerta negativa OR, nosotros sabemos que por el teorema de Moore, que en verdad es una compuerta NAND, ¿ya? Así que aquí vemos nuestra primera pincelada o primer vistazo sobre el hecho de que nosotros podemos armar circuitos digitales, ¿ya? O con puertas lógicas de todo tipo, utilizando solamente compuertas NAND, ¿ya? Aquí vemos entonces como una compuerta AND y una compuerta OR se convirtieron todas en compuertas NAND, ¿ya? Y asimismo se puede una compuerta NAND utilizar para hacer una negación, ¿ya? Convertir una compuerta NAND en una NOT, o convertir una compuerta NAND en un montón de otras cosas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, estas compuertas NAND tienen una suerte de universalidad, una función universal, ¿ya? Sirven para varias aplicaciones si una las conecta de distintas formas, ¿ya? Es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero aprovecho de mencionarlo ya que se está viendo en este ejemplo. Ya, entonces vimos la suma de productos y también tenemos el análogo que naturalmente es el producto de sumas, ¿ya? El producto de sumas entonces cuando tenemos expresiones suma, ¿ya? O sea, A complemento más B, por ejemplo, o tenemos A más B complemento más C, ¿ya? Son productos suma, ¿ya? Pero todos estos productos sumas se multiplican entre sí, ¿ya? Así que en una expresión con formato de suma de productos, ¿ya? La barra, lo mismo que el caso anterior, no puede haber una barra que abarque más de una variable, sino que las barras pueden abarcar solamente variables individuales, ¿ya? Los complementos, ¿ya? O sea, se puede tener A complemento más B complemento más C complemento, pero no se puede tener A más B más C, todo eso complemento. O sea, si tenemos este caso, entonces tendríamos que pasarlo por De Morgan, dividirlo, etc. Después vamos a ver entonces que podemos pasar las sumas a multiplicaciones, ¿ya? Un término, por ejemplo, este término de acá, ¿ya? O el término de acá, que son una suma, ¿ya? Podemos pasarlo a las mismas variables multiplicando utilizando una técnica que vamos a ver más adelante, pero para eso tenemos que definir algo primero, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos aquí como son sumas, todas, ¿ya? Entonces las sumas se utilizan, o sea, se pueden representar utilizando compuertas OR, ¿ya? Y al final todos estos resultados de las sumas se multiplican entre sí,
Así que eso se representa con una compuerta AND, ¿ya? Como se ve acá. Ya. Entonces vimos lo que son las sumas de productos y los productos de suma, ¿ya? Ahora vamos a ver la forma estándar de la suma de productos y los productos de suma, ¿ya? O sea, el SOP estándar. El hecho de que se llame estándar significa que necesitamos dejarlo en un formato especial para que podamos trabajar con él, ¿ya? Entonces dice el formato SOP estándar, todas las variables del dominio deben aparecer en cada término. Ya vimos lo que era el dominio eran entonces todas las variables que se utilizan en la expresión. Entonces aquí nos está diciendo que en el formato estándar todas las variables del dominio tienen que aparecer en cada una de las expresiones, ¿ya? Como vimos anteriormente, habían expresiones que no tenían todas las variables, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un poquito para que sí tengan todas las variables, ¿ya? Entonces se puede extender un término no estándar a su forma estándar al multiplicar el término por un término compuesto por la suma de la variable bla bla bla. O sea, en otras palabras, si a una expresión, a ver si hay un ejemplo acá, se le falta una variable, entonces nosotros podemos crear esa variable artificialmente utilizando esta regla 6, que era que A más A complemento es igual a 1. ¿Ya? O sea, aquí tenemos una expresión en el ejemplo que dice A complemento más B complemento. ¿Ya? Y si nos fijamos en esta primera parte de la expresión, ¿ya? El primer término, nos estaría faltando la variable C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dominio de la expresión es ABC, porque aquí tenemos una C. Entonces, para que sea una suma de productos estándar, todos los términos tienen que tener todas las variables del dominio. O sea, aquí tenemos un término que solamente tiene dos variables del dominio y al lado tenemos un término que sí tiene todas las variables del dominio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, podemos multiplicar esto por, o sea, el término que le falta a la C, por C más C complemento, ¿ya? Que eso es equivalente a multiplicar por 1. ¿Ya? Recordemos que una variable sumada a su complemento, entonces es igual a 1. Entonces, al hacer eso, nos queda A complemento por B complemento por C más C complemento. Recordemos, esto es lo mismo que multiplicar por 1, así que en realidad no estamos alterando la expresión, ¿ya? Pero al hacer eso, entonces ahora lo podemos expandir en tres términos, ¿ya? Ahora la expresión tiene tres términos, y la gracia es que cada término ahora sí tiene todas las variables del dominio, ¿ya? Entonces vemos que tenemos A complemento B complemento C, tenemos A complemento B complemento C complemento, y tenemos A, B, C, ¿ya? Entonces ustedes me dirán, bueno, pero estamos yendo para atrás, y la idea de todo esto es simplificar y no expandir, y aquí estamos expandiendo. Teníamos una expresión que tenía solamente dos términos, que de alguna forma se podía representar con tres compuertas lógicas, ya las dos multiplicaciones más la suma, y ahora tenemos una expresión que se expresa con cuatro compuertas lógicas, ya las tres multiplicaciones, o sea, las tres compuertas AND, más la suma, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos expandiendo esto? Bueno, el objetivo de llevar todas estas expresiones al formato estándar es, de nuevo, hacer el proceso de simplificación de forma sistemática, ¿ya? De poder, sin pensar mucho, mecánicamente poder resolver y simplificar un circuito a su forma mínima. Pero para llegar a eso tenemos que dejar, ya sea el circuito lógico, ya las compuertas o la expresión, a un formato estándar, ¿ya? O sea, como de alguna forma tenemos que estandarizar la entrada del método que vamos a utilizar, y una vez que está estandarizado, entonces ahí podemos reducir, ¿ya? Así que es una pequeña expansión del término inicial, pero una vez que lo expandimos, vamos a poder utilizarlo sistemáticamente para reducirlo al mínimo, ¿ya? Bueno, entonces ahora tenemos la expresión de suma de productos, ¿ya? En su forma estándar, porque cada una de las expresiones entonces tiene las tres variables, ¿ya? Un ejercicio, entonces, que les dejo para que lo hagan, convertir la siguiente expresión booleana en formato de suma de productos estándar, ¿ya? Aquí tenemos una expresión. Bueno, primero, ¿cuál es el dominio? Tenemos que ver cuántas variables hay. Tenemos A, B, C, A, B, C, D, ¿ya? Así que el dominio son cuatro variables, ya A, B, C y D. Por lo tanto, cada una de estas expresiones tiene que tener las cuatro variables, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a multiplicar aquí por la variable que nos falta, que en este caso sería D. Expandimos, entonces nos van a resultar de esto, nos van a resultar dos expresiones, ¿no es cierto? O sea, vamos a agregar una expresión adicional, un término adicional, quiero decir, ¿ya? Pero aquí tenemos A y B, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer ese procedimiento una vez, ¿ya? En cuyo caso nos va a quedar
AB, por ejemplo, si lo multiplicamos por C más C complemento, nos va a quedar A complemento B complemento C, y el otro nos va a quedar A complemento B complemento C complemento, ¿ya? Y luego a cada una de estas dos vamos adicionalmente a tener que multiplicarlo por D y D complemento, ¿ya? Entonces, al final nos damos cuenta que cuando tenemos un término que le falta una variable, eso, en el caso de acá, eso se va a expandir en dos términos, ¿ya? O sea, bien digo, uno se expande en dos términos. Si tenemos una expresión que le faltan dos variables, a esa, o sea, un término que le faltan dos variables, a ese término entonces lo vamos a expandir en cuatro variables, en cuatro términos, ¿ya? Un poco porque vamos a tener que hacer este proceso de multiplicar por dos con cada variable que le falta, a cada uno de las expresiones, ¿ya? A este no le falta ninguna variable, así que se mantiene igual, ¿ya? Ahí ustedes tienen que hacer entonces el ejercicio. Como estamos con la hora. Ok. Entonces, la forma de producto de suma estándar, ya, o sea, la contraparte, es un poco de lo mismo, ¿ya? Veamos, entonces aquí tenemos esta expresión de acá, A complemento más B complemento, todo eso multiplicado por A más B más C. O sea, ahora estamos viendo entonces no suma de productos, sino que estamos viendo productos de suma, ¿ya? Y nuevamente, si queremos llegar a un formato de productos de suma estándar, tenemos que hacer que cada uno de los términos entonces tenga todas las variables del dominio. Aquí se ve que el dominio son entonces estas tres variables A, B, C, ¿ya? Aquí entonces al primer término le falta la C. Así que aquí lo que se utiliza es multiplicar, o sea, mejor dicho, es sumar C más C complemento, ¿ya? ¿Por qué C más C complemento? Porque dijimos que C más C complemento siempre nos va a dar 0, ¿ya? Entonces, como estos son sumas lo que hay adentro, lo que vamos a hacer es sumarle 0, ¿ya? Para que el término que queremos modificar no se altere, ¿ya? Le vamos a sumar 0. Entonces, C más C complemento le sumamos 0. Y aquí dice, utilizando la regla 12, esa expresión se puede descomponer entonces, o sea, aquí vamos a tener el C complemento, ¿ya? Se puede expresar en esas dos partes, ¿ya? Como se ve acá. Entonces, a esta expresión de acá, le vamos a sumar C más C complemento por la regla 12, ¿ya? Se puede expandir esta expresión de acá en dos paréntesis, por así decirlo, ¿ya? Y es por eso que esta expresión de acá se expande en A complemento más B complemento más C, ¿ya? Y A complemento más B complemento más C complemento, ¿ya? Ahí entonces tenemos las dos expresiones. Que era un poco natural y era lógico que iba a suceder algo muy, muy análogo a lo que había sucedido con la suma de productos, ¿no es cierto? Y el último término se mantiene igual porque tenía todas las variables del dominio. Así que, nuevamente, aquí le faltaba una variable y ahora de ese término aparecen dos términos, ¿ya? Así que ahí tenemos entonces ahora la expresión de productos de suma en su forma estándar. Y otro ejercicio para ustedes, entonces convertir esta expresión en su forma estándar, ¿ya? Aquí son de nuevo producto de sumas. Aquí tenemos el dominio entonces que es ABCD, ¿ya? Así que tienen que completar el primer término y el segundo término. Ok, entonces ahora aquí, bueno, es un poco cómo convertir productos de sumas en suma de productos y viceversa. Aquí está el método, ¿ya? Creo que si se los muestro ahora podría, se lo voy a pasar rapidito, ¿ya? Yo creo que ahora no vale la pena hacer tanto hincapié en esto porque no se entiende tanto. Oh, perdón. No se entiende tanto, ¿ya? Pero cuando veamos lo que sigue, esto se va a entender más fácil, ¿ya? Entonces un poco en función de para ser más eficiente la explicación, lo voy a ver rapidito, ¿ya? Y no se preocupen si no lo entienden hacia la primera, ¿ya? Porque después cuando veamos lo otro, se va a entender mejor. Bueno, el asunto es eso, que si nosotros tenemos una expresión como suma de productos estándar, lo podemos pasar como una expresión de productos de sumas estándar, ¿ya? Entonces aquí aparece un método de cómo hacer eso, ¿ya? Y veamos el ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos entonces una suma de productos, ¿ya? Tenemos todos estos productos. Entonces queremos pasar esta suma de productos a un formato de productos de suma, ¿ya? Entonces vemos que algunas variables en distintos términos tienen complemento. Aquí, por ejemplo, A complemento, B complemento, C complemento. Hay otras que no tienen ningún complemento.
otras que están complementadas una sola variable, ya hay otras que están complementadas dos variables, etc. Entonces, ¿cuál es la relación entre los dos formatos? Entonces, dice ya, primero tomamos la expresión de suma de productos, ¿ya? Después vamos a anotar un equivalente numérico, ya esto es solo términos de notación, no tiene nada que ver con números binarios, como si tuviesen un valor, ya, o sea, olvídense de los números binarios, de decimal a binario, todo eso no tiene que ver con eso, ya. Es simplemente para efectos de notación, o sea, de poder anotar de forma más concisa, vamos a pasar, vamos a dejar todos los términos así, bueno, de esta forma, en suma de productos. Los que tienen barrita, los que tienen complemento, los vamos a anotar como ceros, ¿ya? Entonces, el A complemento, B complemento, C complemento, lo vamos a anotar como 0, 0, 0, ¿ya? El A complemento, B, C complemento es 0, 1, 0. Entonces, se dan cuenta que los que tienen barrita se anotan 0. Los que no tienen barrita, los que no tienen complemento, entonces se les anota un 1, ¿ya? Así que la expresión se deja igual, ¿ya? Solamente que en vez de variables utilizamos números, ¿ya? Y aquí se entiende que en el fondo la posición del 0 indica cuál variable es la que estamos representando, ¿ya? Por ejemplo, aquí el bit menos significativo, por así decirlo, el que está más a la derecha, representa a la C, ¿ya? El segundo, el del medio, representa a la B, y el primero, el de más de la izquierda, representa a la A, ¿ya? Entonces no tiene sentido, o sea, si ustedes van a pasar esto primero en un formato de suma de productos, tienen que estar las variables ordenadas, todos iguales, o sea, tiene que ser ABC, 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 ¿ya? Si ponen uno que es CBA entre medio y después lo traspasan directo a número, no tiene sentido, ¿ya? Porque aquí estamos de alguna forma asumiendo ese orden, ¿ya? El ABC, ¿ya? Bueno, entonces lo anotan de esta forma. Entonces, aquí hay que pensar cuántas son todas las expresiones o los términos posibles que pueden haber. Y la respuesta es, bueno, si se acuerdan de la tabla de verdad, entonces había una forma de relacionar el número de variables de la tabla de verdad con el número de filas, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, el número de columnas con el número de filas, ¿ya? Entonces, si el número de variables es 3, ¿cuánto era el número de filas que íbamos a tener? 2 elevado a 3, ¿no es cierto? 2 elevado a 3 en este caso es 8. Entonces, si tenemos 8, significa que hay 8 posibles combinaciones con 3 variables, ¿ya? Y si recordamos, o sea, bueno, todavía no lo hemos hecho el enlace, pero estas expresiones que vemos acá, de la suma de productos, ¿ya? Estos términos que vemos acá, están directamente relacionados, o estos numeritos que vemos acá están directamente relacionados con la posición en la tabla de verdad, ¿ya? Cada uno de estos números, en el fondo, es la posición en la tabla de verdad de esa expresión booleana. Entonces, si nosotros sabemos que en nuestra tabla de verdad tenemos 8 posibles combinaciones, y aquí estamos viendo 5 términos, 5 expresiones, significa que nos faltan 3, ¿ya? Hay 3 expresiones que no están representadas en esta expresión, ¿ya? Ok, ¿cuáles son esas? Entonces, bueno, como convenientemente tenemos la expresión anotada de forma numérica, podemos buscarla, ¿ya? Incluso pueden ordenarla de mayor a menor, o sea, de menor a mayor. Entonces aquí está convenientemente ordenado, está el 000, después el 010, ¿ya? Incluso pueden anotar su equivalencia en decimal si quieren, ya para efectos de simplificación. De hecho, eso lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces esto es un 0, esto es un 3, este es un, perdón, eso es un 2, eso es un 3, este es un 5 y este es un 7, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, 0, el 1 nos falta, lo vamos a anotar, ¿ya? El 1, el 2 está, el 3 está, el 4 no está, ya, ahí lo anotamos, el 4, el 5 está, el 6 no está, ya, ahí anotamos el 6, ya. Así que sabemos que entre las expresiones que nos dieron originalmente, o sea, entre los términos que nos dieron originalmente nuestra expresión, y las que encontramos nos tiene que dar ese 8, que es en realidad 2 elevado a 3, porque 3 es el número de variables que tiene el dominio de la expresión, ¿ya? Así que anotamos cuáles son entonces esos valores, ya esos términos que no están incluidos acá. Ok, una vez que lo anotamos, pasamos al tercer paso, que es ahora anotar de estas 3 expresiones el equivalente en productos de suma. A todo esto, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Es para pasar de suma de productos a productos de suma. Ahora anotamos entonces los productos de suma. ¿Y cómo convertimos esos números a los productos de suma? Ahora es al revés. Si se fijan, aquí los que tenían barrita
se transformaban en ceros, ¿ya? Pero acá es al revés. Los que tienen ceros, ¿ya? Se convierten en variables, porque ahora son sumas, no son productos, ¿ya? Ahora son sumas. Los que tienen cero se convierten en variables sin complementar, ¿ya? O sea, en no barritas. ¿Ya? Y los que tienen uno se convierten en barritas, ¿ya? O sea, hay que acordarse de eso, ¿ya? ¿Por qué así? Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero eso, entonces, ahora tenemos estos tres términos que habíamos encontrado, que era lo que no estaban aquí, ¿ya? Y ahora pasamos los ceros a variables sin complementar y los unos a variables complementarias, ¿ya? Entonces, así lo hacemos con cada una de las tres expresiones, y ahora entonces tenemos la equivalencia. Así que la expresión de arriba, ¿ya? De suma de productos, es equivalente a la expresión de abajo de productos de suma, ¿ya? Y ahí se terminó entonces el método para convertir una forma a la otra, ¿ya? Entonces, utilizando el proceso inverso, se puede pasar de productos de suma a suma de productos. O sea, al revés. Toman esto, eh, pueden obtener los tres valores, esos tres valores encuentran todos los que no están representados, ¿ya? Ojo que aquí, de nuevo, acuérdense que si es productos de suma, entonces los variables sin complementar se vuelven ceros y los complementados se vuelven uno, ¿ya? Buscan los términos entonces que no están en esa expresión, obtienen esto y ahora de estos términos los convierten a productos de suma, pero ahora es al revés. Los términos que tienen ceros son variables complementadas y los que tienen uno son variables sin complementar. Así que funciona para los dos lados la conversión. Ya. Entonces, como les adelanté, tenemos, bueno, tenemos una relación, ya tenemos como varios dominios, por así decirlo. Estamos en el dominio de las compuertas lógicas, ¿ya? Tenemos entonces los circuitos y las compuertas lógicas, que ya vimos que podemos pasar los circuitos y las compuertas lógicas a expresiones booleanas, o sea, a una ecuación, ¿ya? A su vez, esa ecuación la podemos simplificar, la podemos expandir, pasar a un formato estándar de suma de productos o producto de suma. Y luego esa expresión, además, se puede pasar a un tercer dominio, que es la tabla de verdad, ¿ya? La tabla de verdad, entonces, es una tercera forma de representar la funcionalidad de un circuito lógico, ¿ya? Entonces, expresiones booleanas y tabla de verdad. Todas las expresiones booleanas entonces pueden convertirse fácilmente a la tabla de verdad utilizando los valores binarios de cada término de la expresión. ¿Ya? Entonces, haber pasado esos términos de la expresión a valores numéricos tenía su razón, ¿ya? Y la razón es que una vez que lo tenemos en formato numérico podemos pasarlo directamente a la tabla de verdad, ¿ya? Entonces, además, las expresiones de suma de producto y producto de suma pueden determinarse muy fácilmente desde la tabla de verdad. Entonces nos están diciendo de que una vez que tenemos la expresión numérica, o sea, la expresión booleana, pero en formato numérico, lo podemos pasar fácilmente a la tabla de verdad, o si tenemos la tabla de verdad, lo podemos pasar fácilmente a una expresión booleana. O sea, una expresión, sí, bien digo, booleana, como una ecuación, ¿ya? Entonces, conversión de una suma de productos a una tabla de verdad. Bueno, nos dan los pasos, ustedes lo pueden leer con calma, pero se entiende mucho mejor con un ejemplo. Entonces, aquí tenemos una expresión, ya que queremos pasar a la tabla de verdad. Entonces tenemos esa expresión que queremos pasar a la tabla de verdad, obtenemos su valor, como es suma de productos, obtenemos su valor numérico, recordando que las variables complementadas se convierten en ceros y las variables sin complementar en unos, ¿ya? Y también recordando que todas las variables tienen que estar ordenadas de la misma forma, ¿ya? Entonces tenemos todas las combinaciones posibles, ¿ya? En la tabla de verdad, 000, 001, 010, 011, así hasta el 111. Y ahora simplemente donde están localizadas estas expresiones, nosotros vamos a anotar un 1, ¿ya? Por ejemplo, el 001, que está acá, anotamos un 1. El 100, que está por acá, anotamos un 1. Y el 111, que está por acá, anotamos un 1, ¿ya? Y todo el resto se les anota un 0. Y terminó la conversión. Eso es todo, ¿ya? Entonces, si recuerdan, cuando yo les pedí, o sea, cuando vimos la... a ver, ¿qué página es esta? Hacer un pequeño flashback, la 34. Entonces, creo que era la 22. Cuando vimos acá. Esto fue al principio de la parte de simplificación lógica. Teníamos esta expresión, que como pueden ver no era estándar, ¿ya? Y pasar esta expresión a un formato de tabla de verdad era tedioso.
¿ya? ¿Por qué era tedioso? Porque había que evaluar cada una de las expresiones y obtener su resultado e irlo anotando, ¿ya? Entonces, el 0, 0, 0, 0 nos da 0, ok. Después el 0, 0, 1 nos da 1, ¿ya? Entonces, si eran muchas variables, naturalmente íbamos a estar mucho rato completando cada una de las combinaciones, ¿ya? Entonces eso era súper tedioso. Y ahora vemos entonces con, número era 35, sí. Y ahora vemos que con este método, ya de pasar todo a una expresión estándar, entonces el trabajo es súper sencillo, porque ahora como lo tenemos en formato estándar, pasamos esta representación numérica directamente a la tabla, solamente donde están los términos de la expresión, ¿ya? Y el resto lo convertimos en cero, ¿ya? Así que da lo mismo si aquí tenemos expresiones de 3 variables, 4 variables, 5 variables, ya pueden poner las variables que quieran. El hecho que ya lo tengo en notación, en esta representación numérica, ¿ya? Yo los puedo pasar directamente a mi tabla de verdad y sin mayor complicación, ¿ya? Así que ese es el motivo de por qué utilizar expresiones de suma de producto o producto de suma estándar, ¿ya? Porque convertir de tabla de verdad a suma de producto o a circuitos con puertas lógicas, ¿ya? Hacer esas conversiones son mucho más fáciles. De nuevo, esto no lo hacen los ingenieros así en un cuaderno, están anotando, resolviendo esto en la realidad cuando diseñan los procesadores o los circuitos integrados, sino que lo hacen los computadores. Pero precisamente el software, el computador de asistencia de diseño automatizado, necesita tener reglas súper claras, ¿ya? Y un proceso súper sistemático para reducir y simplificar los circuitos, ¿ya? Y todo eso se basa en lo que estamos viendo ahora. Así que en el fondo ustedes, ¿por qué lo estaban aprendiendo? No porque va a ser su trabajo resolver circuitos de esta manera, sino para que entiendan los fundamentos de cómo se diseña la tecnología moderna, ¿ya? Si mañana cae un meteorito y la humanidad se extingue y volvemos a la edad de piedra, ustedes necesitan tener este conocimiento para que volvamos a crear computadores en un tiempo limitado. Es una broma aparte. Entonces, ya terminando un poco nos queda poquito, terminando entonces el tema. Bueno, conversión de productos de sumas a tabla de verdad, ahora al revés. Aquí está la explicación, pero innecesaria. Tenemos entonces los términos de productos de suma, de nuevo, ¿ya? Productos de suma. Y ahora tenemos que pasarlo a la tabla de verdad. A ver ese ejercicio, ya. Recordamos entonces que cuando pasábamos esto a valores numéricos, era al revés. Son las variables que no tienen complemento las que van a tener valores, ¿cómo era? ¿1? Ya mismo, como ven, uno se enreda con la misma cuestión. Ahí está. Este era. Entonces, los que no tienen complemento son ceros, ¿ya? Y los que sí tienen complemento son unos en los productos de suma, ¿ya? Los que no tienen complemento son ceros, ¿ya? Entonces, de nuevo, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Los que no tienen complemento son ceros, ¿ya? Así que esto es equivalente a anotar el 0, 0, 0, ¿ya? Después la expresión 0, 1, 0, después la expresión 0, 1, 1, y así, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué objetivo cumple eso? Es que cuando nosotros anotamos aquí un 0, 0, 0, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es haciendo que todo este término, imagínense, si A es 0, B es 0 y C es 0, tenemos 0 más 0 más 0, y todo este término de acá se vuelve 0, ¿ya? Y como es una multiplicación, y ustedes saben, cualquier cosa multiplicado por 0 me va a dar 0, significa que esto va a ser igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, esos valores numéricos que representan los productos de suma, en la tabla de verdad se anotan como ceros, ¿ya? O sea, en otras palabras, aquí vamos a anotar la expresión 000, 010, 010, 011, 101, 110, ¿ya? Y eso le vamos a asignar un 0 en la tabla de verdad, ¿ya? A diferencia del caso anterior, ¿ya? De acá, donde los elementos que nosotros identificamos, ¿ya? Primero los anotamos directamente, o sea, la primera parte, esto puede ser un poco confuso, así que mejor lo anotamos bien, ¿ya? Primero que todo, como es suma de productos, entonces los que están complementados se les asigna un 0, ¿ya? Y una vez que los tenemos definidos, en la tabla de verdad le vamos a asignar la salida 1, ¿ya? En contraste, en los productos de suma,
Los que no tienen complemento se les asigna un 0, ¿ya? Anotamos todos los valores, y esos valores en la tabla de verdad le vamos a dar una salida 0, no una salida 1, ¿ya? Y al revés. Entonces, todos los que anotemos, les asignamos salida 0 en la tabla de verdad, y todos los que no estén representados acá, le vamos a asignar una salida 1 en la tabla de verdad, ¿ya? Un poco ese es el procedimiento. Expresiones estándar a partir de la tabla de verdad. Entonces, al revés, ahora tenemos la tabla de verdad y queremos obtener una expresión estándar. Se imaginarán que el proceso es directo. Entonces, como dice acá, si nosotros tenemos un valor binario en la tabla de verdad 1, 0, 1, 0, en realidad eso lo expresamos como suma de productos, ¿ya? Donde el 1, recordamos, era una variable sin complementar en la suma de productos, el 0 es una variable complementada, y así, ¿ya? Y la posición de los bits, entonces representa la posición de las variables. Y en los productos de suma, al revés, pues recordamos que el 1 es la variable complementada y el 0 es la variable sin complementar, ¿ya? Ahí en el caso de los productos de suma, ¿ya? Así que hay que acordarse de esas dos cosas, ¿ya? O sea, hay que acordarse que en la suma de productos, la representación de qué es un 0 y qué es un 1 es lo contrario que en el producto de suma, y que hay que acordarse que lo que en la tabla de verdad aparece como un 0, ¿ya? O sea, al revés, que cuando nosotros tomamos la suma de productos, perdón, los productos de suma, lo que estamos viendo acá abajo, y los queremos pasar a la tabla de verdad, le tenemos que asignar un valor 0 a la salida, ¿ya? Mientras que en la suma de productos le tenemos que asignar un valor 1 a la salida, ¿ya? Esas dos cosas hay que acordarse y tratar de tenerlas claras para no confundirse, ¿ya? Así que el ejercicio es, bueno, es este. Tenemos esta tabla de verdad, y cómo lo pasamos a, por lo más fácil, a productos de suma, es simplemente, bueno, ahí está el ejercicio, no está resuelto, lo resuelven ustedes. Entonces lo primero, pues, si quieren pasarlo a suma de productos, primero identificar dónde están los unos, y a cada una de estas expresiones entonces sacan su equivalente de ABC. Entonces si era 0 era que estaba complementado, si era 1 era, perdón, si era 0 que era, no estaba complementado, y si era 1 era que sí estaba complementado, ya, en la suma de productos. Tenemos entonces cuatro expresiones, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y ahí hacen entonces su expresión de suma de productos. Y eso. Así que con eso terminamos. Lo que sigue para la próxima clase va a ser representaciones canónicas, que en realidad representar toda esta ensalada de estas expresiones con tantas variables, en realidad se pueden representar como numeritos, como vemos acá. A ver dónde... acá. Acá, por ejemplo, vemos que podemos anotar esa expresión que era súper larga, o no súper larga ya, pero puede ser eventualmente muy larga. Se puede reducir la notación ya como números, ya. Aquí una sumatoria de 3, 4, 5, 6, 7. En realidad lo que nos está diciendo que es una suma de productos, ya, donde el 3 representa esta expresión, el 4 representa esta expresión, y así, ¿ya? Y también tenemos el caso de las representaciones canónicas de los productos de suma, que en vez de una sumatoria, el símbolo sumatorio, utilizamos el símbolo productor, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Así que es un poco más de lo mismo, no es nada nuevo, ¿ya? Así que eso, tenemos 2 minutos, así que en resumen, ¿qué vimos hoy día? Vimos en la parte de simplificación lógica que tenemos las expresiones, creo que eran 22, claro, que partíamos, ahora cerrando y resumiendo, vimos hoy día entonces que tomando las compuertas lógicas nosotros podemos tener una expresión, obtener una expresión booleana, ya, que representa el comportamiento de esta compuerta lógica, ¿ya? Esa expresión booleana entonces la podemos pasar a una tabla de verdad, pero es tedioso el traspaso porque si tenemos muchas variables tenemos que comprobar la expresión con cada una de las combinaciones de entrada para ver cuál es la salida, ¿ya? Entonces después vimos que la idea es simplificar, ¿ya? Porque así tenemos menos cantidad de compuertas lógicas y los circuitos al final van a ser más sencillos. Vemos que si nosotros queremos simplificar expresiones booleanas de forma manual, tenemos que valernos de nuestro talento e imaginación para poder resolverlo mejor, lo que es un proceso no sistemático, ¿ya? Y está propenso a errores. Así que nosotros queremos llevar esto a un proceso sistemático que se pueda resolver mecánicamente, ¿ya? Vimos entonces que tenemos los conceptos de suma de productos y productos de suma, donde suma de productos entonces son expresiones que son productos, como dice el nombre, ¿ya? Y que se suman entre sí, ¿ya? Y lo importante es que no puede haber una barra que abarque más de una variable, ya tienen que ser a lo más barritas individuales, y para pasar de uno al otro entonces utilizamos
teorema de De Morgan, ¿ya? Vimos entonces que era el dominio. El dominio son todas las variables que están involucradas en una expresión. Vimos luego el producto de sumas, ¿ya? Y su representación como compuertas lógicas también. Y ya vimos los formatos estándar de suma de productos y productos de suma, donde podemos pasar a un formato no estándar a un formato estándar aplicando esta regla, este truco, ¿ya? De agregarle artificialmente la variable que le falta utilizando, por ejemplo, la regla 6. ¿Acá? Entonces ahí podemos expandir ese término que le faltaba una variable, lo expandimos en dos términos, y ahora los dos términos sí son con todas las variables del dominio, por lo tanto ahora tenemos una expresión estándar, ¿ya? Entonces eso aplica para la suma de productos y también aplica para los productos de suma, ¿ya? Viendo aquí como con esa forma, ¿ya? Vimos cómo se pasaba del formato de suma productos a productos de suma, ¿ya? Utilizando este método de pasar a numeritos, ¿ya? En el caso de la suma de productos, entonces, la conversión a número es que las variables complementadas se reemplazan por ceros y las sin complementar se reemplazan por unos, ¿ya? Luego buscamos los términos que no están representados en la expresión, en este caso son estos tres, y luego eso los podemos convertir a productos de suma, pero ahora los que son ceros pasan a ser variables sin complementar y los que son unos son variables complementadas, a diferencia del paso anterior. Y ahí pasamos entonces de suma de productos a productos de suma. Y vimos entonces cómo pasar de estas expresiones a la tabla de verdad, y que era directo, ya era simplemente localizar esos términos de la expresión en la tabla de verdad y asignarle un 1 en el caso de la suma de productos, ¿ya? Y en el caso del producto de suma era pasar los numeritos, ¿ya? Con la regla correspondiente, y esos numeritos se les asigna un 0 en la tabla de verdad, ¿ya? Y los que no están representados acá se les asigna un 1 entonces, ¿ya? Y vimos que al revés también funciona, de la tabla de verdad a la expresión era simplemente localizar dónde estaban los unos, y esa expresión la pasábamos a variables, ¿ya? En el caso de suma productos, o si queremos pasar a productos de suma tenemos que localizar los ceros, ¿ya? Y estos numeritos entonces también lo tenemos que pasar a su equivalente de variables en el caso de productos de suma. Y eso fue la clase de hoy día. Ya, no sé si tienen alguna consulta, algo que quieran comentar. De todas maneras, les invito a echarle otro vistazo a las diapositivas con calma. Los invito a que revisen de todas maneras el libro. Como siempre digo, el autor del libro tiene ventaja sobre mí porque él tiene todo el tiempo del mundo para escribir su libro y sus capítulos y explicar todos los conceptos con mucho más calma de lo que lo tengo yo para explicarlo, ¿ya? Así que en realidad el texto guía, el libro que está en el aula virtual, ¿cómo se llama? Es la fuente de la información. Así que ustedes, si quieren entender esto mejor, si algo no les quedó claro, váyanse al libro de todas maneras. De ahí pueden revisar las diapositivas y pueden revisar el video de la clase y así, ¿ya? Así que eso. No sé si hay más consultas. Si no, me despido a los que están viendo el video. Vamos a cortar el video.